¿Cómo vas? Bienvenido. Bien. Ahora sí que te oigo bien. Bien, buenísimo. Me alegra verte. ¿Cómo estás? Bien, todo bien por acá. Me alegro. De vuelta en Chiloé después de como 3 meses, así que bien. Bueno, haz tú la intro y luego yo le doy a las preguntitas. Abre tú este Nada, melón. un poco este live es para dar a conocer lo que estamos haciendo con la parte de, de capitanear los barcos de Western Patagonia como expediciones y Western Patagonia Solutions, que es la parte de reparación, diseño, asesoría, etcétera, en los barcos. Así que adelante, Isael. Ok. Bueno, pues vamos a darle. Comentaros, yo tengo aquí un par de preguntitas y vamos a por ello. Primero de todo, para comenzar, un poco sobre ti, el gran Felipe Hugo. ¿Cómo llegaste a consultor naval? ¿Qué te sucedió? Un recap de tu historia. Sí, bueno, toda la vida he estado ligado a los barcos. Eh, Mi papá, si bien es traumatólogo, su pasión siempre fueron los veleros. Tuvo un astillero en los años 80, que hicieron como 140 veleros en Chile. Fueron los primeros y pioneros en diseñar y construir sus propios barcos acá. Y yo toda la vida estuve involucrado en eso. Y con el tiempo fue una pasión que fue creciendo cada vez más. Llegó un momento en que me di cuenta que era bueno. Así que saliendo del colegio a vender charters en un barco que construimos con mi viejo acá en la isla. Y decantó en que cuando salí de la universidad me vine a ir para acá. Eh, y bueno, la parte en los barcos que hacíamos con mi papá, yo era el encargado de hacer los diseños de propulsión, electricidad y mecánica en general. Y eso fue derivando en que los barcos siempre son una fuente de problemas. Siempre le digo a los clientes que un barco tiene los problemas de una casa y de un auto, pero está todo metido en un ambiente salino, así que las posibilidades de falla son altas. Y, y bueno, eso ha ido decantando en que estoy acá en estos momentos dedicado 100% a los barcos, a hacer expediciones, a, a reparar barcos y a capitanear embarcaciones en todas partes del mundo. Así que bien. Ok. Vale, ¿cuál dirías, este a modo de introducción, cuál dirías que es el principal desafío que hay hoy en día en el sector naval y marítimo, en la actualidad? Eh, ¿Desafío desde el punto de vista de las embarcaciones o desde el punto de vista como comercial en sí? Ambas cosas, ya que estamos. Sí, ¿no? Desde el punto de vista de las embarcaciones, lo que te comentaba, los barcos están en un ambiente salino siempre y tienen todos los problemas y fallas de una casa y de un auto y más. Y las principales fallas que yo reparo repercuten siempre en la falta de mantenciones preventivas. Sobre todo el 90% de las fallas eléctricas son por malas conexiones o corrosión, en lugares ocultos que nadie ve, nadie inspecciona y terminan repercutiendo en el funcionamiento general de los barcos. Y en la parte mecánica, las mantenciones de los motores, te diría que el 80% de las fallas que yo veo y reviso tienen que ver con combustible sucio, con filtros sucios, con sistemas de alimentación de combustible mal planteado o con reparaciones mal hechas. Eh, y eso, básicamente, la electrónica es por problemas de conexiones y corrosión, y el problema de fallas mecánicas, el gran porcentaje es por problemas en el combustible y la alimentación de los motores. Perfecto. Vale, pues ya vamos al primer bloque, que es el tema de consultor naval y marítimo. Vale, vamos a empezar por el tema de reparaciones, porque aquí hay dos cositas, reparaciones y peritaje para compraventa, ¿vale? Vamos por reparaciones. En cuanto a las reparaciones, ¿qué problemas suelen presentarse con mayor frecuencia en las embarcaciones? Como te decía anteriormente, el, el principal de los problemas es la falta de mantención preventiva, y eso repercute siempre en áreas de corrosión que no están vistas. Siempre los problemas eléctricos repercuten en un cable mal puesto, un cable que ha estado en contacto con agua salada, la falta de cuidado y atención al hacer conexiones. Muchas veces va gente sin certificaciones o que no ha tenido la experiencia y juntan dos cables, funciona un tiempo y al tiempo esos dos cables
se pierden, se les entra agua salada y después los barcos están llenos de cables. Encontrar ese tipo de fallas es muy complicado, hay que apegarse a ciertas normas. Yo uso siempre las ABYC, que tienen sistemas de evacuación de agua antes de entrar los cables a los equipos. Eh, eh, Tener cuidado no en que el equipo funcione, sino en que el funcionamiento perdure en el tiempo. Yo creo que esa es como la principal como método que yo uso, porque hacer que las cosas funcionen es muy fácil, pero que perduren en el tiempo en un ambiente salino no es tan fácil. Vale. Ok, siguiente, porque esta ya me la has respondido, así que explícame cuál es tu especialidad como consultor. Mi especialidad en la parte de reparación de barcos es siempre los sistemas eléctricos y mecánicos. Esa es un poco eso es lo que me he dedicado siempre en la parte de reparación. Y en la parte ya más comercial es obviamente organizar viajes, expediciones. Hemos estado organizando la logística para Netflix, para algunas productoras internacionales, y la idea es obviamente armar una expedición con el barco adecuado, con la gente idónea a bordo y estar preparado para 40 días de filmación. Obviamente toda la parte de los animales marinos, he ido aprendiendo a tener ciertos cuidados, a pegarnos a las normas que nos permiten acercarnos, tener siempre el rescate y en el fondo la parte de seguridad muy clara. Me toca trabajar con equipos multidisciplinarios, siempre hay personas enfocadas en el dron, otros en las cámaras, otros en producir, otros en bucear. Entonces, tener equipos con distintas prioridades arriba de un barco siempre es un desafío de tenerlos a todos bajo control y pensando siempre en la seguridad y que no ocurran accidentes, que en el mar es muy fácil accidentarse. Los barcos son grandes, los barcos pesan, los cordeles tiran, entonces siempre un llamado a la seguridad a bordo, especialmente cuando no estamos enfocados 100% en la navegación, sino que dentro de un barco estamos enfocados en otras tareas. Totalmente. Vale, y luego ya tengo una curiosidad que me anoté aquí. Un caso de éxito que tú hayas dicho, madre mía, estaba el barco o la embarcación fatal, hecha una caca, y luego como que tengas mucho recuerdo de decir, joder, lo bien que lo hice. Siempre los barcos son una caja de sorpresas, pero sí, me acuerdo de un barco que estábamos en la mitad de una maniobra y todo se detuvo, y el motor no partía y no partía, y estábamos en la mitad del mar, estábamos subiendo un equipo científico, tremendo problema. Y claro, después de desarmar prácticamente todo el sistema de combustible, me encontré que los estanques los habían sellado con silicona, no con goma, y que en la punta de los pernos había quedado como una especie de gota de silicona, y esa gota caía perfecto como un tapón en la cañería de la alimentación del motor. Entonces la gota flotaba, partía el motor, le dabas un rato y después con la succión volvía a entrar esa gota y bloqueaba. Así que tendrán que tuve que desarmar básicamente el barco entero para poder encontrar la falla, pero la encontramos y el barco sigue funcionando hasta el día de hoy. Pero ese es el tipo de cosas que hay que tener mucho cuidado. Claro, la persona que sellaba estanque no navegaba, entonces él selló el estanque y el estanque le quedó tan bien sellado que la silicona cayó hacia adentro y nos produjo un problema posterior. Y los problemas en el mar siempre pasan en el peor momento. Siempre no es una mala decisión, sino que es una suma de malas decisiones. Y siempre pasan, nunca pasan en el día calmo, tranquilo, cuando hay tiempo para reparar las cosas, sino que siempre hay como una amenaza ahí de cuando está pasando cosas, pasan cosas que son inesperadas. Ya. Bueno, vamos al segundo bloque, que es el tema de expediciones turísticas y o científicas, ¿vale? Cuéntanos sobre qué tipo de expediciones organizas. Bueno, con fines turísticos, obviamente las expediciones y los viajes son de placer. Llevar a gente a lugares que el único acceso es en barco, lugares bastante inhóspitos, llenos de naturaleza, con muy poca intervención humana o nula. Y la idea es tener una experiencia, en el fondo, muy fuera de lo común, en un lugar seguro y cómodo, pero viendo cosas que en el día a día es muy difícil ver, y tener una experiencia, en el fondo, difícil de comparar. En la parte de expediciones, bueno, el mar es gigante, nos han estado contratando, hemos armado expediciones desde el punto de vista científico, para instalar equipos submarinos
Se dejan ahí, toman datos 6 meses, después hay que ir a rescatarlos con todo un sistema de candados que se abren con ultrasonido. Muchas veces esos candados fallan, así que hay que empezar a pescar los equipos a 300 metros de profundidad. Inventamos sistemas de rescate de los equipos con cuerdas que quedan bajo el mar, pero después se nos hace un poco más fácil la vida. Esta pesca milagrosa después de 6 meses. También del punto de nada, armar la logística, ser capaces de llevar a los documentalistas a ver ballenas azules, a ver ballenas de todo tipo, un poco inculcarles la fauna que hay acá, que comercialmente es muy difícil de mostrar, porque los animales no están en la playa, no están cerca de donde vive la gente, y un poco armar una expedición segura y que se cumplan los objetivos. ¿Ya? Los últimos años se han visto más ballenas, o quizás somos mejores buscando ballenas, no lo sé, pero cuando no hay ballenas hacemos scouting aéreo, agotamos todas las posibilidades y después, una vez que estamos con los animales, dependiendo del objetivo de la expedición, toda la parte de marcarlos, tomarle fotos con dron, tomar muestras biológicas, restos de las heces, etcétera, etcétera, que ha sido bien entretenido trabajar en eso en los últimos años. Ok. Vale. De todo lo que has mencionado, ¿cuáles son los destinos más impresionantes que has dirigido de expediciones? Eh, uf, mira, llevo 15 años recorriendo estos lugares y creo que no conozco ni el 10%, así que es difícil quedarme con un destino. Eh, Siempre hay lugares que sorprenden, siempre hay lugares que ponen desafíos nuevos a la navegación. Eh, a mí personalmente me gustan mucho los lugares estrechos, los recovecos, lugares de difícil acceso. Me gustan los glaciares. Cuando los glaciares llegan al mar es muy bonito. Y, y también donde se juntan los ríos grandes con el mar. Son lugares que están llenos de vida, muchos pájaros, muchos animales marinos, mamíferos marinos, y diría que mi lugar es así como top. Raúl Marín Balmaceda, es de mis favoritos. Eh, Isla Kent, que queda en las Huaytecas, es una isla que tiene una laguna interior, que el acceso es muy complicado, hay rocas, hay mucha corriente, pero una vez que uno está dentro, como que eso se paga, porque está en una poza, tranquilo, cruza el bosque y está en la playa. Como que esos lugares desafiantes siempre son más interesantes para mí, de conocer y llegar gente. Ok. Vale, vamos a la sección de peritaje, ¿vale? De compraventa. Cuando alguien quiere comprar o vender una embarcación, ¿qué tan importante es realizar un peritaje previo? Es lo más importante. ¿Por qué? Sí. Los barcos están llenos de sorpresas. A ver, los peritajes o la gente que compra barcos muchas veces no está involucrada en la construcción de barcos, no está involucrada en el diseño de sistemas, no saben cómo funcionan. Y las cantidades de fallas que pueden tener barcos, o barcos que han estado muy manoseados por distinta gente, o simplemente barcos que los chocaron, tienen problemas estructurales, que los taparon con un poco de fibra, que hay que tener ojo crítico y experiencia para poder definir, oye, este barco fue chocado, este barco tiene un problema en la estructura, esta forma me parece rara, esto no es original. Mucho más allá, si el barco tiene aire acondicionado, tiene tele o acomodaciones, el survey es muy importante, la parte estructural, porque son cosas que no se ven, son cosas que son definitorias a la hora de comprar un barco, en precio o sea, si a mí un barco me dice, no, está la tele mala, la verdad es que la tele vale un huevo y no cuesta nada cambiarla. Pero si me dicen, oye, este barco fue golpeado por un rayo, uff, ya ok, hay que ponerse a revisar muchas cosas. Este barco se hundió, lo reflotaron, pero está impecable. Yo sé que hay que cambiar todos los cables porque los cables ocultan mucha corrosión, o sea, hay distintos tipos de falla y distintos tipos de criterios a la hora de ver, esto siempre se reduce a precio, pero definitivamente hay barcos que son descartables por problemas estructurales o por su historial, que muchas veces te lo ocultan, pero hay que saber cómo descubrirlo y sacar conclusiones en base a lo que uno está viendo. Ok.
de los errores más comunes que las personas cuando van a adquirir una embarcación sin asesoría profesional, ¿cuáles son los errores más comunes que pues, suelen tener? Guiarse por el vendedor. Sí, ir sin ojo crítico, dejarse llevar un poco por el bote, por el precio, y guiarse por lo que dice el vendedor sin llevar a una persona imparcial a explicarte y a tener una visión imparcial respecto del estado del barco, efectivamente cuánto pudiera llegar a costar hacer las reparaciones y si rayaba la suma, vale la pena o no vale la pena comprarlo. Sí, El error más típico es dejarse llevar un poco por la primera vista, porque el barco esté limpio, porque tenga lindas pantallas y no efectivamente ir a revisar temas estructurales, temas mucho más definitorios en la vida de un barco. sí, comprar a nivel emocional. Vale, bloque número 3, capitán internacional de nave a nivel privado, ¿vale? ¿Cómo es la experiencia con un capitán privado en comparación con hacerlo en cuenta propia? Yo siempre, en los años que llevo navegando acá, creo que es muy importante tener una cercanía con la gente local. ¿Ya? Los pescadores saben mucho más que uno sin quizás instrumentos o sin cartas o con cartas o con instrumentos mucho más precarios que los que tiene uno. Los pescadores y la gente local saben mucho más de un lugar que lo que puede llegar uno a saber. Siempre es muy importante cuando uno tiene poca experiencia navegando tener a alguien a bordo que sea local o que haya tenido experiencia en el lugar donde se está navegando. ¿Ya? Eh, Hay lugares que no están sondeados, hay lugares en donde según el viento pega por un lado, pega por otro, entra una ola, entra otra, hay rocas que no están marcadas, muchos lugares que se puede pasar y está marcado que no se puede pasar, entonces llevar a alguien local o alguien con experiencia en el lugar creo que es muy importante, especialmente cuando va una familia inexperta, una familia que tiene pocos años navegando. Se cometen errores de cómo fondearse, echar el ancla, en qué situación amarrarse a los árboles, en qué situación no. Viendo un poco la geografía, cuando hay mal tiempo se producen algunos vacíos atmosféricos que pega el viento de un lado o de otro, entonces llevar un local o alguien con experiencia creo que es súper importante. No para siempre, pero como primera vez navegando en un lugar, creo que es muy importante contar con esa ayuda. Y si uno está solo, siempre preguntarle a los locales. No pensar que porque uno tiene mejores instrumentos o un barco más grande, la opinión de ellos no vale, sino que todo lo contrario. Siempre tenerlos como de apoyo y preguntarles todo. Sí, humildad e inteligencia, vamos. Y luego, una pregunta de estas de las mías. Yo ahora me pienso y digo, vale, venga, quiero a Felipe como capitán privado. ¿Qué ventajas tengo si te contrato? O sea, ¿qué es lo que te diferencia? Mi pregunta jodidas. Difícil, sí. Nada, creo que partí muy chico haciendo esto. Llevo 15 años haciéndolo y llevo 17 años haciéndolo y tengo 34, así que llevo ya más de la mitad de mi vida como capitán. Un poco el currículum de ser alguien capaz de resolver problemas mecánicos, electrónicos, etcétera, a bordo. No perder tiempo llamando a alguien, porque realmente los barcos que yo opero, yo mismo los mantengo. Eh, y al final lo que mandan esto son las horas y la cantidad de millas navegadas, que creo que tengo harta en un lugar que no es fácil. No es el Mediterráneo, no es el Caribe, sino que bueno, el Mediterráneo, todos los mares tienen sus dificultades, pero acá el frío, el viento, el tiempo cambiante te hace tener más experiencia, estar más preparado para situaciones de riesgo o más difíciles, digamos. Ok, vamos a concluir con dos preguntas también de las mías. Bueno, no, esto de interés. Si alguien está interesado en alguno de los servicios que tú ofreces, ¿cuál es el protocolo? ¿Cómo puede contactarte? ¿Cómo sueles hacer esa atención al público? Mira, directamente por, por Instagram lo atiendo, o mi teléfono, o mi correo. Eh, los servicios de mantención y reparación de barcos
dependiendo del barco y dónde esté el barco, muchas veces me toca viajar a atender barcos en Europa o América Central, Estados Unidos. Muchas veces también presto asesorías por teléfono. Generalmente las fallas no son tan graves y se pueden resolver por teléfono, así que hoy día teniendo Starlink eso se puede hacer. Y nada, nunca está de más una llamada simpática, una conversación y resolviendo los problemas dependiendo de las necesidades, pero todo se puede, hay mucha flexibilidad para eso. Ok. Otra cosa importante, me he metido a ver. Estaba buscando, ¿página web tienes o vas a hacer o cómo? Está en proceso, la página web personal mía, así que Ok, ahí vamos a ir poniendo las distintas experiencias, etcétera. ok, perfecto. Y ya la última, con tu vasta experiencia en el mar, ¿qué consejo le darías a quienes quieren adentrarse en el mundo marítimo, ya sea como para adquirir una embarcación, ser propietario, o como aventureros en expediciones? Que lo ¿Qué hagan, consejo? que lo hagan porque si no están perdiendo el tiempo. Hostia, qué bueno, chaval. Es para No, terminar y cerrar no, el live. navegar te da una experiencia, una forma un poco de ver la vida distinta. Las preocupaciones son otras, el tiempo es otro. eh, y nada, hay que saber resolver los problemas típicos. Somos animales salvajes, creo yo, y estar metido en la ciudad es como un animal metido en el zoológico. Así que Pues eso. sí. Escúchame que te iba a decir, importante, que te veo que ya cuelgas. Le tienes que dar a la X y te pone finalizar, pero luego tienes que darle a subir el vídeo, porque si no, no se sube, Perfecto. ¿vale? Bueno, Felipe, pues muchísimas gracias, me encantan las preguntas que me he preparado, como siempre, y no sé, cualquier cosa, ¿quieres decir algo para concluir No, de tus perfecto. frases POM? Muchas gracias, Isabel. Así que por esto. Así que entretenido momento de entrevista. Ok, bueno, pues cuídate. Vale, Gracias, muchas gracias. Felipe. Que estés bien. Un abrazo. Chao. Abrazo. Chau, chau.